Soy María García de Fleury. Francesco Forgione nació en Pietrelcina, Italia, el 25 de mayo de 1887, en medio de una familia humilde. Desde niño, Francesco experimentó el deseo de consagrarse totalmente a Dios y todas las tardes iba a la iglesia a visitar a Jesús y a la Virgen. Los éxtasis y las apariciones que tenían eran tan frecuentes que al niño le pareció que eran absolutamente normales. Su salud era muy delicada, pero a los 16 años realizó el sueño más grande de su vida, entrar en la Orden de los Capuchinos. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento el 10 de agosto de 1910. Estuvo en varios conventos por motivos de salud, pero a partir del 4 de septiembre de 1916 llegó al convento de San Giovanni Rotondo, sobre el Gárgano, donde vivió toda su vida hasta su fallecimiento el 23 de septiembre de 1968. El Padre Pío de Pietrelcina, heredero espiritual de San Francisco de Asís, ha sido el primer sacerdote en llevar impreso sobre su cuerpo las señales de la crucifixión de Cristo. Desde 1910 recibió los estigmas de forma invisible y el 20 de septiembre de 1918, rezando delante del crucifijo del coro de una vieja iglesia pequeña, el Padre Pío tuvo el regalo de los estigmas de Cristo. Padre Pío iniciaba sus días despertándose muy antes del alba para orar. Lo hacía con gran fervor, aprovechando la soledad y el silencio de la noche. Visitaba diariamente por largas horas a Jesús sacramentado, preparándose para la Santa Misa, de donde sacaba las fuerzas necesarias para su gran labor para con las almas al acercarlas a Dios en el sacramento de la confesión. Confesaba por hasta 14 horas diarias y tenía el don de saber los pecados antes que la persona los dijera. Fue en la confesión donde salvó a muchas almas. El Padre Pío realizó dos iniciativas muy importantes, una hacia Dios con la fundación de los grupos de oración y la otra hacia los hermanos con la construcción de un moderno hospital llamado la Casa del Alivio del Sufrimiento. De todas partes del mundo iban personas a San Giovanni Rotondo a verlo. Siempre les decía: antes de venir a verme, vayan al Monte Gárgano a visitar el lugar donde se apareció San Miguel Arcángel. El fraile estigmatizado tenía además el don de la bilocación, es decir, de estar en dos partes al mismo tiempo, como el caso de Monseñor Damiani, quien viajó desde Uruguay hasta Italia para pedirle que deseaba que Padre Pío estuviera presente el día de su muerte. Cuando Monseñor Damiani estaba agonizando en Uruguay en 1942, fue despertado por un fraile capuchino. Era el Padre Pío. Y cuando fueron a ver a Monseñor Damiani, ya había fallecido. En sus manos tenía una nota escrita por él mismo que decía: vino a verme el Padre Pío. Durante la guerra, el comandante mayor estaba pensando en suicidarse y apareció ante él el Padre Pío diciéndole: no lo hagas. Cuando lo convenció, desapareció. Al terminar la guerra, el general ingresó a una iglesia donde Padre Pío celebraba la misa. Al terminar, el Padre Pío se le acercó y le dijo: General, tuvo mucha suerte en escapar, amigo mío. 3 días antes de su muerte, dijo que ya sabía que se iba a morir, pues ya se le estaban desapareciendo los estigmas. Y por cierto, su cuerpo al día de hoy sigue incorrupto. Padre Pío, empeñado con todas sus fuerzas en salvar almas, vivió más de 50 años en oración, humildad, en sufrimiento y en el sacrificio, todo por amor a Dios, porque él sabía que con Dios siempre ganamos.